Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Quería compartir con ustedes hoy un video diferente en base a una encuesta que realicé en Twitter en cuanto a la hora de hacer trading, qué es lo que más les estaba costando, si era acertar con la dirección del mercado, colocar bien los stops o la toma de ganancias. Muy bien, teniendo esto en cuenta, si bien faltan bastantes horas para que termine la encuesta, quería ya comenzar dado que es algo que se ve que tiene bastante interés, quería comenzar un video explicándoles por lo menos mi forma de ver este tipo de operatorias y cómo pongo en práctica los análisis que realizo del mercado. Lo que voy a hacer es utilizar un par de análisis que subí ayer en Twitter del Nasdaq y de Ethereum. Vamos a pasar rápido con el análisis del Nasdaq, que acá les marcaba que comenzaba una zona, el precio empezaba a impactar en una zona favorable para los toros y que se esperaba un rebote al alza. Olvídense de estas flechitas, eran del análisis anterior, pero bueno, ahora vamos a pasar al gráfico real para ver bien cómo se fue desarrollando este movimiento. Muy bien, acá estamos en el gráfico del Nasdaq que les planteaba anteriormente. Yo se los marcaba en este punto de acá, el movimiento, un posible movimiento de rebote alcista para este índice que estaba alcanzando una zona de soporte importante. Bueno, antes que nada, vamos a hablar un poco del tema de la dirección. Nadie puede saber la dirección en la que se va a realizar un trade. O sea, nadie sabe exactamente al 100% la dirección del movimiento del precio. Lo que sí podemos saber es cuáles son las probabilidades a nuestro favor de que el movimiento se dé en una dirección o en otra. Ya sea el tipo de análisis que utilicen, tiene que ser un análisis que a ustedes les deje ese mismo dato. O sea, ustedes tienen que tener en cuenta cuáles son las probabilidades de que un movimiento se dé en base a su análisis del mercado. Yo, por ejemplo, utilizo, como saben, utilizo Elliott, soportes, resistencias, canales, bueno, todo, Fibonacci, y algunos indicadores también. Pero ese es mi estilo de análisis, es mi propio análisis. Obviamente no tengo una patente, pero es el análisis con el que yo me siento cómodo. Ustedes tienen que lograr eso, ustedes tienen que lograr ser buenos analistas, ser buenos lectores del mercado, entender cuáles, en su estilo de análisis, cuáles son los puntos que van a poner un trade a favor suyo con mayor porcentaje de que se dé a su favor. En ese escenario les voy a plantear este movimiento. ¿Por qué? Porque es un movimiento bastante simple. Llega a un punto de soporte importante en el precio. Yo marco zonas, como saben. No marco solamente líneas, sino que lo marco en forma de zonas. Y podemos ver que acá tenía determinada una zona en este punto, ¿no es cierto? Tenía una zona acá donde había hecho de soporte, soporte, resistencia, 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 resistencia. Gran zona de soporte. Acá tiene un falso quiebre y acá no alcanza y vuelve otra vez a ser zona de soporte en este punto. En ese escenario, las probabilidades de que el movimiento se dieran de una manera alcista son bastante altas. ¿Por qué? Porque es una zona de soporte muy importante. Muy bien, teniendo en cuenta eso, yo ya tengo descartada la parte de dirección del mercado, sin saber si el rebote se va a dar. Yo simplemente lo que hago es poner las probabilidades a mi favor. Yo en este escenario considero que las probabilidades de que el movimiento sea alcista son más grandes de que el movimiento continúe la ruptura y sea bajista. Muy bien, determinado la dirección del mercado, vamos a pasar ahora a lo que es la colocación de objetivos. En primer lugar vamos a pasar a lo más fácil, que considero que es lo más fácil, que es la toma de ganancia. Podríamos determinar la zona probable. Esto, el Fibonacci, esto lo planteo prematuramente en este punto. ¿Por qué? Porque yo considero que en este punto ya estaba alcanzando la zona más baja del movimiento. Entonces, en ese escenario podemos ver que la zona del retroceso de 38,2 de Fibonacci de todo este movimiento bajista nos da cerca de los 11.870 dólares.
A su vez, vamos a determinar la zona inmediata anterior de soportes y resistencias. Muy bien, tenemos esta zona que delimito acá en este cuadrado, donde vemos que el precio auspició de resistencia, soporte, resistencia en este punto. Entonces toda esta zona podría ser una zona importante de alcance del precio. Ahora bien, si queremos ser un poco más conservadores, nos vamos un poquito más atrás en el gráfico y vemos que un poco más abajo también tuvo una zona importante de soporte y resistencia en esta zona de acá. Entonces lo que vamos a hacer es determinar como mínimo una zona de soporte y resistencia en este punto, y ese sería el objetivo de mi toma de ganancias, de mi posible toma de ganancias. Determinado este porcentaje anticipado del precio que yo espero que alcance, vamos a ver dónde nos quedaría el stop en este escenario. Para determinar el stop, particularmente lo que hago es buscar en el precio movimientos anteriores, en este caso que es con soportes y resistencias. Cada trade tiene su particularidad. Yo en este escenario me estoy guiando por una zona de soporte, simplemente. Al guiarme solamente por una zona de soporte, lo que tengo que hacer es colocar un stop en base a soportes y resistencias anteriores. Entonces para eso me voy un poquito más atrás en el tiempo. Vemos que desde que comenzó este movimiento de rango grande, podemos ver que el precio, anteriormente de llegar a esta zona de resistencia, tuvo picos donde alcanzó el precio antes de llegar a esta zona de resistencia y también fue rechazado. Entonces podemos ver estos picos de acá, como el precio alcanza este punto y es rechazado. Y el último que llega también justo a esa zona. Entonces esa sería la zona más conservadora de colocar mi stop, en el último pico donde el precio alcanzó y rebotó. Si a eso pasamos, ponemos el medidor de riesgo-beneficio y vemos la relación que nos queda una relación de 1,4 a 1. Es una relación que está a favor nuestro, así que ya se puede determinar una posición en base al riesgo que vamos a tomar, que es un riesgo del 1,12%. En base a ese riesgo se puede tomar una posición en el mercado con un capital que sabemos que podemos perder, que es el 1,12% del capital que nosotros pongamos. Ese capital lo tenemos que tener en claro que va a ser el capital que vamos a perder en caso de que el trade no se diera a nuestro favor. Y esa sería una forma de colocar nuestros objetivos de toma de ganancias, salida y orden de compra. Ahora bien, eso entrando de una manera prematura en este punto de acá. Si nosotros esperábamos un poquito más, teníamos esta vela de falso quiebre, que fíjense cómo sin cerrar por debajo de la zona de soporte rechaza fuertemente el precio y vuelve otra vez a ponerse por encima de este soporte. Luego tiene varias zonas de testeo de esta zona de soporte y nunca alcanza otra vez a esta zona de falso quiebre. Entonces, si nosotros hubiéramos esperado un poquito, también podríamos tener este dato de esta vela, que bueno, en el escenario que no la tenemos, pero si en este escenario ya tenemos esta vela, el stop se puede colocar en esa última en este último falso quiebre y ya tenemos un stop, una relación muchísimo mejor de 2 a 1. Entonces esas son las dos opciones que tenemos para tomar el trade y colocar los distintos stops en el precio y la toma de ganancia. Ahora bien, si pasamos al siguiente análisis que les quería presentar, que era el análisis que les mostraba de Ethereum, donde les dejaba marcado un triángulo en formación de onda 4, que esperaba que fuera una onda 4, y el punto de invalidación de este triángulo y una proyección que podría llegar a darse. Vamos a pasar al gráfico real. Muy bien, y ahora en el gráfico con Ethereum podemos ver otro ejemplo que se puede presentar en este escenario. Con esto no quiero decir que sea siempre así. Fíjense cómo en el anterior tenía una forma de medir los puntos de entrada y de salida, y en este gráfico va a ser un poco diferente. También tengan en cuenta esto: no es lo mismo
como en el Nasdaq, que estábamos en un punto bajo, en una zona de soporte, que en Ethereum, donde estamos en una zona de máximos, en una zona de resistencia. Entonces no es lo mismo comprar en máximos que comprar en mínimos. Por lo tanto, los escenarios son diferentes. En el Nasdaq se podía jugar con una probabilidad todavía más alta de que el precio rebotara, porque estaba haciendo mínimos, estaba en zona de mínimos, y en Ethereum mis probabilidades de que este movimiento se siga prolongando son bastante más bajas que en otro escenario, por ejemplo si se dieran acá abajo. Muy bien, por lo tanto, vamos a pasar a este triángulo que les marcaba acá. Yo les decía, en esta zona de acá, un punto importante en el precio de un análisis de un triángulo que se podía estar proyectando en este gráfico. Muy bien. Teniendo en cuenta eso, vamos a ponerlo más así para que se vea. Yo consideraba que esto era una onda 1, 2, 3, estaba formándose una onda 4 y que debería venir una onda 5. Perfecto, hasta ahí está claro. En base a ese escenario tenemos dos posibilidades de entradas cuando se da un triángulo. La convencional, la entrada convencional se daría cuando este triángulo se rompe, hace un testeo, se entra, vamos a ponerlo al punto de donde se podría entrar, en esta vela de acá, pero bueno, obviamente lo ideal sería entrar lo más cerca de la línea superior del triángulo, pero bueno, vamos a poner que entramos acá, por ejemplo. Y el stop se coloca en el último mínimo que realizó antes de romper el triángulo. Vamos a ponerlo entonces acá. Nos queda un riesgo con una entrada y un stop de un 3,6%. Primero que nada vamos a ver que si es por un objetivo del triángulo en sí, el objetivo que se suele determinar es que alcance el 100% de la parte más ancha del triángulo. Por lo tanto, esto quedaría en los $495 para Ethereum. Esta relación ya tiene otro color. Nos estaría dando una relación de 2,2 a 1 para este tipo de trade. Muy bien, ese sería un escenario. Ahora bien, si pasamos a ver las distintas resistencias que se pueden presentar en el camino, tenemos como resistencia inmediata la línea de tendencia bajista de los últimos máximos descendentes. En este sentido, podemos ver que en los 400, donde más o menos donde está alcanzando la zona de precio ahora, tiene una zona de rechazo. Muy bien, ahí nos da una relación pésima, 0,6 a 1, o sea, estaríamos arriesgando más de lo que podríamos llegar a ganar. Esto no es un trade beneficioso. Ahora, siguiente zona de resistencia, la paralela extendida del canal, que se da de este movimiento, como vemos acá, paralela, canal, paralela extendida, choca la onda 3 y podríamos tener un nuevo contacto para la onda 5 más o menos en esta zona, que coincide justamente con el 0,618 de retroceso de un swing bajista mucho anterior. Muy bien, esta zona nos deja una probabilidad de 1,4 a 1 en el trade en este escenario, tomando la posición en este punto. Y el siguiente objetivo, como les decía, era el objetivo del triángulo, del 100% del triángulo, que nos daba un bastante favorable el trade. Este objetivo también coincide con una extensión de Fibonacci de este movimiento alcista. Así que bueno, esos son los objetivos probables. Muy bien. Ese sería el escenario teniendo una entrada en este punto. Ahora, otra posibilidad es la entrada prematura, hacer una entrada donde yo les marcaba el análisis, suponiendo que esta era una onda, como marcaba realmente, una onda E en formación para completar el triángulo. El punto de invalidación, como les marcaba, estaba en el último mínimo de la onda C, y ya la relación nos quedaría bastante diferente.
Fíjense cómo arriesgando solamente un 2%, un 2,5%, depende del punto de entrada, ya el primer objetivo de resistencia nos estaba dando un trade del 2,3% a 1, simplemente siendo conservadores y pensando que el rompimiento del triángulo llegaría solamente al máximo anterior o a la línea de tendencia bajista de los últimos máximos. Con ese escenario nomás ya podríamos haber tenido un 2-1 a favor en el trade. Siguiente objetivo que se nos podría presentar, ya ahí en ese escenario tendríamos casi un 4-1 en el trade. Y si vamos al escenario más optimista, que alcance los 495, nos quedaría un trade de 5-1 aproximadamente. Por eso también es importante que ustedes entiendan el análisis que realizan y los riesgos que van a tomar. Obviamente yo acá, tomando un trade acá, es mucho más prematuro y arriesgado que tomarlo acá, porque yo acá ya estaría con la confirmación de que este triángulo fue quebrado y esperaría, las probabilidades se ponen más a favor de una posición alcista. Ahora, en este punto de acá, todavía no está en formación. Esto tranquilamente puede haber sido una caída de onda 1, incluso esto fue una onda 2 y acá estaríamos en una onda 3. Y las probabilidades se ponen un poquito más en contra para perder este 2%. Pero también teniendo en cuenta que estamos, como les decía, en una zona de techos, en una zona de máximos, hay que tratar de tomar cierto riesgo para que los trades se pongan a favor nuestro. Pero como les digo, esta es mi forma de colocar las órdenes de entrada y de salida. Ustedes, cada estilo de análisis tienen que encontrar su forma. Solo lo único que les quiero dejar en claro con esto es el tema de probabilidades y cómo tienen que manejarlas en base a su propio análisis. Si las probabilidades están a favor de ustedes, tienen que ubicar los stops en base al análisis que realizan, como acá, la invalidación de ondas, o en el anterior, las zonas de soporte y resistencia. Y en base a eso, administrar el riesgo de capital en base al porcentaje de pérdida que puedan llegar a tener. Muy bien, espero que haya quedado claro, espero que haya sido simple la explicación. Sepan entender si por ahí no soy tan claro, pero bueno, quería compartir con ustedes esta información. Si es que les es útil, bienvenido sea. Y pueden hacérmelo saber en los comentarios, ya sea cómo realizan ustedes este tipo de operatorias, cómo es que ustedes colocan las órdenes de stop y de toma de ganancias, qué perfil tienen, si son más agresivos o conservadores. Y no se olviden de suscribirse al canal y compartir en sus redes sociales para que seamos cada vez más y más en la comunidad. Muy bien, sin más, gente, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.